Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del informe sobre los derechos comunicacionales, las desigualdades, los obstáculos y las políticas. Un trabajo que realizamos en el marco de la red de investigadores e investigadoras en comunicación y cultura con un enfoque de derechos. Este es nuestra segunda presentación. Les agradecemos a todos los presentes por el tiempo, por la dedicación de sumarse a compartir este momento. Les damos la bienvenida a todos los presentes. Tenemos aquí en este intercambio representantes de diversos sectores, de las universidades nacionales, también funcionarios eh, de distintos niveles del Estado, del ENACOM, trabajadores de medios públicos y privados. Sean todos muy bienvenidos. No habrá tiempo por ahí de mencionarnos a todos, así que les pedimos que cuando vayan ingresando se identifiquen con nombre, apellido y función. Eh, y nuevamente agradecerles por este espacio que decidimos compartir. Como lo dije al inicio, esta es una presentación pública que tiene como objetivo no solamente dar a conocer los resultados de la investigación que llevamos adelante, sino propiciar un espacio de intercambio y de debate sobre la situación que atraviesan comunicacional, sobre las perspectivas, lo que ha sucedido en estos últimos 4 años y las perspectivas que se presentan a futuro. Así que nuevamente darle las gracias por estar acá. A todos los presentes, veo representantes de distintas provincias, de Córdoba, San Luis, San Juan, Misiones, Río Negro, Córdoba, no quiero olvidarme de otros lugares, así que a mis compañeros les pido que me ayuden. Voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. La idea es que voy a dar la palabra a los distintos integrantes de la red, que van a presentar de modo muy general y sintético cuáles han sido los resultados y los avances. Y luego vamos a abrir un espacio de intercambio para debatir y analizar cuáles son nuestras perspectivas. Así que le voy a pedir a los presentes si pueden silenciar los micrófonos cuando no les toque el turno de habla y que levanten la mano para pedir las interacciones. También quería recordarles que este evento está siendo transmitido vía streaming por el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis y también por el canal Sama de la Universidad Nacional de San Juan, que están retransmitiendo la señal, así que les agradecemos a todo el equipo técnico que siempre está detrás y facilita que podamos realizar estos eventos. También agradecer a todos los integrantes de la red que se han movilizado para que podamos llegar a este día y realizar esta presentación de este trabajo de prácticamente 2 años eh, y que tiene también vías de continuidad. Así que nuevamente, bienvenidos a esta presentación pública del informe sobre derechos comunicacionales en el periodo 2019 y 2023. Y sin más preámbulo, le doy la palabra a la directora de la red, a la doctora María Soledad Segura, que va a introducirnos en nuestra presentación. Gracias, Coco. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, a todas por acompañarnos en estos momentos. Y bueno, me gusta presentar a la red, presentarnos colectivamente, la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras de Comunicación y Cultura con Enfoque de Derechos, la RAICET. Es una red que conformamos en 2020, en plena pandemia, plena vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, y en ese momento nos reunía la preocupación
por la profundización de las desigualdades en el goce y ejercicio de derechos comunicacionales y culturales. Componemos la red unos 40 investigadores e investigadoras de 14 universidades públicas de Argentina y de CONICET, que estamos radicados y radicadas en 12 provincias, es decir, la mitad de las provincias del país y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todas las regiones, NOA, NEA, Centro, Cuyo, Metropolitana y Patagonia, y además de esta composición ampliamente federal, se suman los componentes de género y generacional. La mayoría de sus integrantes y coordinadores somos mujeres, y cuando empezamos en el 2020, al menos entonces, la mayoría teníamos menos de 45 años. Y menciono esto porque a nuestra preocupación por las desigualdades que se manifiesta en nuestro objeto de estudio y también en el enfoque con el cual lo abordamos, queríamos que también fuera coherente con la composición de esta red y con su cobertura territorial. Trabajamos desde el enfoque de derechos humanos, concebimos a la comunicación y a la cultura como derechos humanos, y buscamos producir información comparada a nivel federal, y también buscamos que esa información sirva de insumo para organizaciones sociales, para organismos estatales, para comunicadores, comunicadoras, periodistas, medios y militantes del derecho a comunicar en general. Por eso hacemos informes técnicos, resúmenes, este tipo de presentaciones públicas, dejamos todo disponible en nuestra página web, entre otras acciones. Este informe que vamos a presentar hoy refleja una etapa, una parte de nuestro trabajo, y está basado en información públicamente disponible que está leída y analizada desde esta perspectiva de derechos humanos, con la intención de identificar tendencias y también continuidades. Y presentamos este informe a menos de una semana de un cambio de gobierno que promete ser también un cambio de época, no solo por el diferente signo político de la nueva gestión y los profundos cambios en políticas públicas que ya están anunciando, sino también por las transformaciones sociales y culturales que está contribuyendo a profundizar y a poner en marcha. En el sector comunicacional en particular ya se están produciendo movimientos muy importantes que además van en línea de limitar el derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información, con los anuncios de privatización de los medios públicos, con las previsiones de quitas de pauta oficial en algunos medios comerciales y en medios digitales independientes, medios comunitarios, con también los anuncios, previsiones de suspensión o reducción de subsidios y planes sociales que también afectan la sostenibilidad de algunos medios comunitarios y digitales independientes, con amenazas y hostigamiento a periodistas y comunicadores, particularmente periodistas feministas y de medios comunitarios e independientes. Y todo esto sin contar con los cambios más generales en las condiciones de nuestro debate público, con una ampliación de la visibilidad y de la circulación de discursos desinformadores, negacionistas, odiantes y anticientíficos. Entonces, este informe que presentamos hoy muestra en el sector comunicacional cómo fueron los últimos años, es decir, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y si bien hay tendencias que son históricas, como ya van a notar cuando las compañeras, los compañeros vayan presentando los resultados del informe, también coincidimos con quienes identifican que lo que estamos viviendo actualmente tiene mucho que ver con las consecuencias de la pandemia. Bueno, esperamos que la información que hemos producido contribuya a pensar estrategias juntos y juntas. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Como mencionó Soledad,
este trabajo, esta investigación tiene digamos, un aporte que es su carácter federal y la intención de realizar una perspectiva comparada, y eso está explícito en nuestro enfoque teórico-metodológico, que está organizado básicamente en tres grandes ejes. El primero consiste en el estudio de las desigualdades, en el ejercicio y en el acceso a los derechos comunicacionales. El segundo corresponde a la identificación de los obstáculos y de los actores que se interponen justamente para el acceso a los derechos, y también el relevamiento de las políticas y las prácticas que inciden en la promoción de estos derechos. Para poder realizar este trabajo, trabajamos en base a las dimensiones y categorías que están propuestas en el enfoque normativo sobre los derechos, y con dimensiones muy puntuales que tienen que ver con el acceso a la recepción y el consumo de medios, lo que implica pensar el desarrollo de la infraestructura, los equipamientos, el alcance territorial, y los tipos de servicio, las formas de participación ciudadana, tanto en la producción de los contenidos como en la gestión de medios y en las políticas públicas, la propia diversidad del sistema, tanto en su estructura de propiedad como en la diversidad de los contenidos, de quiénes y qué se produce, la equidad en la circulación de los contenidos, y entre los obstáculos, como ya mencionó Soledad, lo que nosotros destacamos como una de las principales barreras consiste en la concentración mediática y empresarial, que adquiere diversas modalidades, como van a comentar más adelante mis compañeros. También las formas de precarización laboral de los trabajadores de prensa, especialmente, las restricciones en el acceso a la información, las prácticas de censura o de inducción a la autocensura que son ejercidas por diversos actores, no solamente el Estado, sino también a sectores de poder, o en algunos casos por la propia movilización de usuarios en entornos digitales, y también las formas de violencia hacia los trabajadores, los discursos de odio y las prácticas de desinformación. Y en cuanto a las políticas, entendemos en un sentido amplio aquellos mecanismos que contribuyan a superar esas desigualdades y a garantizar los derechos, no solamente aquellas prácticas o políticas estatales, sino también todas aquellas que corresponden a otros sectores, especialmente de la sociedad civil, que contribuyen al ejercicio de estos derechos aun cuando no sean plenamente reconocidos por los diferentes estados. Así que ahora doy la palabra a mis compañeros que van a continuar con la presentación de los resultados específicos sobre estos puntos. Hola, buenas tardes. Bueno, no me presenté. Soy Felipe Navarro, becario postdoctoral de CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro. Eh, bueno, tal como mencionó, como dijo Copo, bueno, ahora vamos a hacer un breve recuento de la sistematización y análisis que hicimos un poco de las desigualdades, obstáculos y políticas de comunicación en el informe. Específicamente con lo que refiere al apartado de desigualdades, a la cuestión de desigualdades, usamos un poco las dimensiones de acceso, participación, de diversidad y de equidad, donde ahí describimos un poco las tendencias, sectores y rasgos de composición del sistema de medios, según datos de propiedad, concentración de los medios, incidencia del mercado, del Estado y la sociedad civil, las posibilidades de participación ciudadana. Revisamos un poco el ordenamiento, aspectos acerca del ordenamiento del espectro audiovisual y de concentración mediática, asimetrías en la producción y consumo de medios. Encontramos también, digamos, aquí que en la diversidad del sistema de medios audiovisuales, continuidades antes, durante y después de la pandemia a nivel nacional que continúan justamente marcando una profunda desigualdad. Por un lado, la concentración mediática, la extranjerización de capitales, la centralización porteña de contenidos, se representa un poco también en la estructura que continúa estando mayoritariamente en pocas manos y con fines de lucro. La situación legal de los medios audiovisuales es también parte de esta diversidad desigual, reflejada
distribución de autorizaciones y licencias predominantemente al sector con fines de lucro, por ejemplo. El sistema de medios impresos, que también analizamos, refleja un centralismo porteño y la configuración de multimedios nacionales y o provinciales de grupos privados que relega a muchos otros medios locales. Y entendemos también que si bien existe una base, no existe una base exhaustiva, en los medios digitales conviven versiones de medios tradicionales, otros de nativos digitales, privados, públicos y sin fines de lucro, con una competencia poco regulada. También hemos observado que estas concentraciones no se dan solamente en relación a la estructura de medios, sino también en vínculo con la producción de contenidos en un triple nivel. En primer lugar, con la centralización en la capital del país, como ya dije anteriormente. En segundo lugar, con la centralización en la producción de contenidos en las capitales de las provincias o en ciudades densamente pobladas. Y en tercer lugar, con la centralización de la producción de contenidos, las empresas más grandes de medios de cada provincia. Entonces, trabajamos sobre medios comunitarios, cooperativos, universitarios, públicos e independientes, así como también televisoras provinciales durante la pandemia. Y por último, también esto último se refleja en el acceso a diversos consumos comunicacionales, que ya sea desde la diversidad de fuentes o también en la desigualdad y en la asequibilidad relacionada a los diferentes precios de las telecomunicaciones, según lugares, servicios, combinaciones y prestadores. Así que ahora doy pie para que podamos hablar un poco sobre los obstáculos que mencionamos en el informe. Bueno, gracias Felipe. Buenas tardes, gracias a todos los presentes que están hoy acá compartiendo este informe. Estábamos un poco ansiosos de poder compartir y ante todo dialogar en esta instancia que bien Sole caracterizó al inicio de la conversación. Yo en particular me voy a referir a los obstáculos entendidos como impedimentos que van en detrimento del ejercicio y la ampliación de los derechos comunicacionales vinculados a la acción empresarial y o mediática y estatal. Podemos decir que durante la pandemia y la pospandemia, los obstáculos han sido y son numerosos. Algunos tienen que ver con esa tendencia histórica que se mencionaba, que está vinculada a la concentración mediática, un sistema que se sostiene y reproduce en nuestro país desde la década del 90 y que, lejos de atenuarse, muestra claras continuidades. Ese sistema funciona a modo de conglomerados de medios y o multimedios familiares, con una lógica comercial y lucrativa, con la presencia de funcionarios o dirigentes político-partidarios que invierten a conveniencia de sus intereses en medios privados, sea como dueños, como accionistas, en publicidad y otras formas, y otras formas de financiamiento, ¿no? Finalmente también tenemos proveedores del Estado que participan de este sistema con publicidad y otros modos de incidencia dentro del arco mediático. En Argentina podemos decir que esto conforma un sistema infocomunicacional caracterizado por una dinámica centro-periferia, un centro hegemónico y una periferia menos desarrollada, que cercena la pluralidad informativa en relación a la diversidad poblacional y geográfica. Por otro lado, tenemos aspectos vinculados a la precarización laboral, que, por cierto, durante el aislamiento preventivo obligatorio, el distanciamiento preventivo obligatorio, se incrementaron los casos de precarización laboral de trabajadores y trabajadoras con salarios por debajo de la línea de pobreza y digamos con algunas características específicas vinculadas a un mayor pluriempleo, y las instancias que generó el teletrabajo en relación a las condiciones laborales de los periodistas.
Un informe que realizó CIPREVA en relación a CIPREVA es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en relación al tema del teletrabajo y de la cantidad de periodistas que se desempeñaban. CIPREVA enumeraba que un 67% realizó tareas periodísticas en teletrabajo, mientras que un 18% de manera presencial y casi un 15% en un régimen mixto. ¿Qué pasó eso en relación de las condiciones laborales? Es que las empresas fueron escasas quienes reconocieron equipamiento, conectividad y gastos de luz, de insumos, poniendo por lo general las y los trabajadores los insumos de sus propios bolsillos, ¿no? En el periodo observado también vinculado a la perspectiva de género, hubo situaciones de violencia de género a las trabajadoras de prensa, centralmente en el arco digital, en redes sociales, que fueron violencias eh, a activistas políticas, influencers, artistas y funcionarias públicas. Por otro lado, otro obstáculo fuerte que emergió en el relevamiento que realizamos para el ejercicio de los derechos comunicacionales es el del acceso, en las limitaciones que hay en el acceso a la información. No solo con el incumplimiento de la obligación de dar acceso a la información requerida, sino también en el modo en que se otorga esa información. Además, se registraron numerosos casos de difusión de fake news, información falsa, campañas de desinformación, discursos discriminatorios, acciones de censura y también de autocensura. También una presión que se ejerce desde el ámbito público y privado es a través de la distribución de la pauta oficial y la publicidad comercial, que se agrava con la baja información pública al respecto. Muchos medios de ciudades pequeñas, de localidades pequeñas, subsisten, bien sabemos, por la pauta local o regional, lo que los hace aún más vulnerables a esas presiones. Ya finalizando, podemos decir que otra forma de restringir que se detectó el derecho a la comunicación es la exclusión de televisoras comunitarias, canales universitarios y o locales de las grillas de cable operadores. Y además, en el periodo estudiado, hubo un incremento de agresiones físicas a periodistas, siendo Buenos Aires, seguidas de las provincias del norte argentino y Santa Fe las más afectadas en relación a los informes que hay de los distintos lugares donde hemos recabado la información. Bueno, yo he comentado esto que tiene que ver con los obstáculos, con los impedimentos en relación al acceso y ampliación de los derechos comunicacionales. Ahora, Verónica, nuestra compañera, va a comentar, digamos, las líneas políticas de las políticas de comunicación que se detectaron para superar estas limitaciones. Como decía Soledad hace instantes, estamos presentando este informe a menos de una semana que asuma el nuevo presidente. Este nuevo momento sociopolítico parece que va a traer profundos cambios en términos claramente de políticas públicas que posiblemente estén signadas, todo lo parece indicar así, por la desregulación, las privatizaciones, el descrédito de lo público, el alejamiento del Estado. Y un signo de época que va a profundizar todo esto será, una vez más, una lógica comercial y lucrativa. Ahora bien, ¿qué políticas de comunicación aparecen en el periodo de pandemia que tendieron en todos los casos a superar esos obstáculos que mencionaba Miriam y para garantizar derechos, como mencionaba también Felipe? El gobierno nacional y en menor medida los provinciales desarrollaron varias políticas de comunicación. Entre algunas de ellas que podemos mencionar, sobre todo cuando estaba sucediendo la pandemia,
es la puesta en marcha del programa Seguimos Estudiando, que se llevó a cabo allá por el año 2020, y la declaración de los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos como servicios esenciales también en el 2020. Un poco más acá, en el tiempo, en el 2021, destacamos y estudiamos la sanción de la Ley de Equidad de Géneros en los servicios de comunicación audiovisual, impacto que tuvo sobre todo para medios públicos. Si seguimos mencionando otro tipo de políticas durante pandemias, debemos decir que no se redujeron para nada las líneas de financiamiento a los medios, tal es el caso de los FOMECAS, que entre 2020 y 2022 creció 6 veces con respecto a la gestión anterior. Hubo la mayor cantidad de autorizaciones y licencias que se otorgaron en el periodo estudiado, esto es 19 y 23, fueron para las radios FM, principalmente las lucrativas, en mucha menor medida para las sin fines de lucro, y por último para las de interés público. La discusión de la pauta oficial, en este caso, en nuestro informe, ya lo decía Miriam, también la leemos en términos de políticas. Debemos decir que la distribución de los recursos provenientes de la pauta oficial nacional muestra una enorme desigualdad territorial. Esto es, la región metropolitana, solo como ejemplo, concentra casi el 60% de la pauta del Estado Nacional, mientras que las otras 5 regiones se reparten el 40% restante. En el informe también presentamos políticas que, sin ser directamente comunicacionales, impactaron en términos en el sector infocomunicacional. Por ejemplo, mencionamos regulaciones para preservar derechos laborales, como fue la ley del teletrabajo, las prohibiciones de despido, la aplicación de subsidios para trabajadores y empresas. Por último, debemos decir que también durante la pandemia se conformaron y movilizaron antiguas y nuevas redes de medios y de sindicatos de trabajadores de prensa. Por ejemplo, desde el 2020 los medios digitales del país se organizaron y movilizaron, entre otros, a través de la red de medios digitales y la Federación de Cooperativas de Medios Digitales, compañeros y compañeras, muchos de ellos que están presentes hoy también en la sala. Por último, hacia finales del 2021, también se creó la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios. Cerramos de esta manera lo que es la presentación para nosotros de los resultados más significativos en términos del informe que preparamos y que se concentra en la pandemia. La idea ahora de este momento es continuar con comentarios, abrir el diálogo, propiciar la palabra. Gracias, Verónica. Me vuelvo a presentar para quienes se fueron sumando. Yo soy María del Rosario Millán. Pertenezco al Nodo Misiones, que está radicado en el Instituto de Estudios Sociales y Humanos de doble dependencia, CONICET UNAM. Como dijo Verónica, la idea de este momento es abrir un poco el intercambio para preguntas y comentarios, así podemos indagar un poco más sobre estos temas que abordamos en este estudio y también un poco conocer las distintas realidades y lecturas del escenario de todos los que están aquí presentes. Vuelvo a agradecer la participación de todas las personas que se han sumado, de distintos medios públicos, universitarios, privados, comunitarios, representantes de entidades del Estado y también de las distintas universidades que nos acompañan. Muchas gracias por venir. Vuelvo a reiterar también que estamos realizando la transmisión por streaming desde el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis y por el canal público SAMA de la Universidad Nacional de San Juan. Y reiterarles que la información de este informe está ya disponible online en el sitio web de la red RAICET con doble C, .wordpress,
nos pueden encontrar ahí y ahí están disponibles ya las publicaciones. Si les parece, vamos levantando la mano, digamos, y activamos el micrófono para poder hacer las intervenciones, que es un poco el objetivo principal de este trabajo, que es intercambiar pareceres y situaciones con respecto a las novedades del sector comunicacional. Así que abro la palabra. Quería señalar que uno de los aspectos principales del informe, especialmente en nuestro eje, como ya lo señaló Felipe, tiene que ver en realidad con la continuidad y la profundización de ciertas tendencias que tienden a la concentración del sector empresarial, y un aspecto que hemos relevado de impacto con respecto a las regulaciones del sector tienen que ver con que en los últimos 10 años ha habido un proceso de regularización del sector que tiende a realidad a formalizar la situación preexistente, pero que en algunos casos hemos notado algunas tendencias eh, descendentes, como por ejemplo en los últimos 5 años las adjudicaciones a licencias de radios, medios para pueblos originarios muestra una notoria caída, digamos, lo que digamos, también representa una señal negativa con respecto a la propia diversidad del sistema. Yo le voy a pedir a mis compañeras que también si ven preguntas o comentarios por los canales de YouTube, activan el micrófono para dar a conocer. Aquí en el chat nos saludan desde distintos lugares, desde la Defensoría del Público, desde las delegaciones del ENACOM, desde las autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Misiones, de la Universidad de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Periodismo, distintos medios y colegas que veo acá de la provincia de Misiones, a quienes les agradezco. Reiteramos, la idea también es habilitar a preguntas que tengan comentarios sobre estos temas, o simplemente una visión sobre cómo se presenta el escenario a futuro. Nosotros señalábamos que nuestra perspectiva teórica y también política para estudiar las desigualdades parte de reconocer que el rol del Estado y la participación ciudadana tienen un lugar central para la democratización de las comunicaciones, y como ya señalaron mis compañeros, en este momento estamos ingresando a un periodo en donde esas perspectivas eh, que llevaron mucho tiempo que se institucionalicen, comienzan a estar siendo cuestionadas frente a discursos y visiones que plantean tanto la reducción del Estado como la propia revisión de su rol regulador, y como garante de la pluralidad y la diversidad y equidad en el desarrollo del sistema, y también frente a las declaraciones que anuncian propuestas de privatización, sobre todo en el sector público, lo que merma obviamente con la propia función social de los medios públicos, ¿no?, que está inscrita en nuestro sistema normativo. Por eso la idea es, bueno, contribuir con estos espacios para la discusión pública informada sobre estos temas. Ahí hay una pregunta, sí, le doy la palabra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el informe. La verdad que lo estaba mirando, pero no lo leí todo completo. Pero preguntarles
por esto que vos estás diciendo respecto a la perspectiva y también por las distintas características que tienen estos medios que ustedes estudiaron, qué dependencia de la publicidad tienen y si pudieron ver qué inserción tienen en la comunidad de acuerdo con cada uno de los espacios a quienes está dirigido, porque estaba viendo las características de los distintos medios que ustedes estuvieron analizando. Si alguno de mis compañeros quiere Sí, contestar, si no, con respecto, si te parece, Aiza, digo, te respondo la segunda parte, o por lo menos, y acá hay muchas compañeras y compañeros presentes que también pueden contar desde la propia experiencia. Durante la pandemia pudimos comprobar que la función social de medios públicos, no solo el Canal 7, sino radios y emisoras públicas universitarias, los mismos canales de pueblos originarios, claramente el accionar de los medios comunitarios significó un aporte inmenso en lo que vos justamente llamás en términos sociales. Acompañaron, por ejemplo, en términos de lo educativo, sostuvieron aquellos lugares en donde por falta de conectividad no había internet, llegaron estos medios. En el caso, según registros que tenemos también, muchas radios de medios de pueblos originarios también trabajaron la continuidad educativa en las propias lenguas de los pueblos originarios. Esto es inmensa la tarea y estamos contando solamente algunos ejemplos en términos de, que me gustó mucho esa expresión que dijiste, la función social, justamente se llevó adelante y pudieron trabajarla estos medios. yo quería agregar un poco con respecto a la primera parte de la pregunta, que nuestro sistema tiene digamos, un gran desarrollo especialmente del sector de radios, específicamente de las FMs, y que en los lugares más pequeños son las que han estado más cerca de la ciudadanía, sobre todo en periodos de pandemia, pero que también en periodos normales son las que se ocupan de los temas locales, de los temas que preocupan a las audiencias. Y que estos pequeños medios, en términos de la distribución de los recursos públicos, porque de los privados no tenemos justamente información porque no se transparenta, reciben digamos, una diferencia, una desigualdad muy grande, digamos, en todo el sistema. Solo para mencionar, por ejemplo, en Misiones, de esa gran diferencia que mencionaba Verónica con respecto a la distribución, Misiones ni siquiera representa el medio punto de los recursos que están disponibles. Pero aún así, una cosa que vemos que se registró, por lo menos en la región en la que pertenezco, es que durante el periodo de pandemia hubo algunos criterios que contribuyeron a una redistribución más equitativa de esos pocos recursos que llevan. Entre ellos, por ejemplo, mencionar que se incorporaron los medios digitales independientemente de su situación legal, y eso se vio reflejado en los números. Por ejemplo, desde el 2020 desde el 2021 al 2022, casi se triplicaron los medios que recibieron asistencia por estas iniciativas, digamos. Pero en términos generales, el sistema tiene una gran desigualdad en cuanto a los tipos de medios y a los actores que intervienen. Y en este sentido y en este contexto es importante destacar que el sistema público ha sido uno de los más beneficiados en términos de diversidad, no solamente por las repetidoras de las señales de televisora o de radio, sino por la ampliación en estos últimos años de las señales, por ejemplo, a
a las universidades o a los propios municipios que han tenido reserva del espectro. Lo que encontramos también es que si bien ha habido un avance en cuanto a la regularización de lo preexistente, lo que tenemos dificultades es para poder evaluar la sostenibilidad de estas iniciativas, porque las asimetrías en la distribución de los recursos y la alta dependencia, sobre todo en los sistemas subregionales de los financiamientos estatales, lo que hace es disminuir las posibilidades de desarrollo de estos medios más pequeños, que son precisamente los que están más cerca de sus propias audiencias, porque aquellos que llevan la mayor cantidad de recursos tienen sus contenidos centralizados en lo que sucede en una de las 6 regiones que componen el país, digamos. Así que en términos de distribución de contenidos, lo que vemos es cómo afecta la centralidad a la calidad informativa que reciben las audiencias. Le doy la palabra ahora a Bianca del TONI, que también es miembro de la red. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos mis compañeros y compañeras por la presentación de este informe, en especial en este contexto antes de que suceda lo inevitable. Doy cuenta de todo el esfuerzo que ha sido trabajar en la producción de este informe. Y por otro lado, comentar un poco la experiencia de la red de medios digitales, que justo Vero nombró al final de la presentación. La red surgió a finales del 2019 con varios objetivos, principalmente poder generar un espacio de representación en muchas experiencias digitales colectivas que se venían gestando y que no había alguna red que las nucleara. Y en segundo lugar, para poder fortalecer los procesos de trabajo, o sea, poder fortalecer los medios y las condiciones de las y los trabajadoras que forman parte de esos medios y son los principales en generar su sostenibilidad. En ese sentido, venimos trabajando desde el 2019, trabajando en la cooperativización de muchas experiencias. Nucleamos más de 70 medios digitales en distintas provincias del país. La mayor parte están nucleadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Y venimos trabajando también en lo que es la Confederación de Medios Comunitarios y Cooperativos, junto a otras redes, desde el 2021, y justo veo que también está Nati. Esa confederación se formó junto a Arecia, FADICRA, CONTA y Farco, y justo una de las principales luchas que hemos tenido dentro de la confederación es la distribución equitativa y no discrecional de la publicidad oficial, que de la mano de la pregunta que justo hacía Aixa, ha sido un recurso fundamental en estos años que venimos trabajando y que a partir de diciembre se pone, digamos, ya tenemos garantizado que no va a haber una continuidad de ese ingreso, como así de otros ingresos que forman parte de lo que garantiza el salario de cada compañero y compañera a final de mes. Así que bueno, eso, quería compartir un poco la experiencia de la red y bueno, felicitarles a los compañeros. Gracias, Blanca. Voy a leer una pregunta que está en el chat y luego respondí a esa pregunta, le doy el turno a Miriam y a Silvana que están esperando. Pregunta de Trieredia del colectivo Más Democracia. Al inicio de la presentación se hizo referencia a que la pandemia fue un elemento importante en la profundización de las desigualdades en el ejercicio de los derechos comunicacionales. ¿Ustedes creen que esto también, desde el punto de vista comunicacional, modificó el comportamiento social y transversalmente derivó en el escenario actual, incluido el resultado también del proceso electoral y su resolución? Qué pregunta interesante. Yo voy a dejar solamente algunas ideas y luego le doy como el pie a mis compañeros para que vayamos como sumando aportes a esto. En términos de datos, lo que uno ve es que los consumos se han incrementado, pero que no han disminuido en términos de rubros, es decir, aumentó el consumo de streaming, aumentó la suscripción de
de televisión paga, con algunas pequeñas diferencias, digamos, pero no ha habido una clara señal de descenso. Entonces sí, en términos de consumo de intercambio, la pandemia ha significado claramente un momento bisagra, y también se han registrado en ese periodo una proliferación de las prácticas de desinformación, y desde ahí en adelante no solamente vinculadas a los temas de salud como fue la pandemia, y sobre todo de expresiones de intolerancia y de violencia que algunos autores ya vienen señalando como un proceso de orden más global, digamos, no estrictamente restringido a Argentina, que son estas agresiones y la violencia digital ejercida a trabajadores de prensa por algún aspecto de militancia, por ejemplo, con los activismos y formas de activismo en los derechos de las mujeres o de distintas minorías, que son sistemáticamente y orquestadamente agredidos en entornos digitales, lo que señala también un desafío importante que tiene que ver con la propia regulación de la circulación de los contenidos, con el rol de las propias plataformas en la distribución y en la regulación de este tipo de contenidos, eh, y, eh, y sobre todo digamos, al descuido de la importancia del rol del Estado y de las responsabilidades de los distintos actores en estos procesos. No sé si alguien del equipo quiere sumar Perdón, esto con respecto al te contexto sumo, electoral. te sumo esto, Copo, creo que no. Con respecto específicamente a la pregunta, nosotros no hicimos un estudio de audiencias ni nada que pudiera, digamos, dar cuenta de comportamiento social electoral, digamos, propiamente esto, porque además trabajamos en un periodo anterior, pero sí que, como, bueno, todos estos datos que estábamos dando recién, sí pueden dar cuenta, creo, de una estructura de medios y de una configuración mediática que hace por lo pronto al movimiento social o al movimiento de consumos, ya sea la falta de regulación de muchos de los espacios, como la propia estructuración y concentración de medios. Ahí mencionamos en el informe grupos mediáticos que se han mantenido a lo largo de todos estos años, que responden a ciertos intereses que, si bien no los hemos profundizado, sí podemos indagar un poco más en esto, y podemos encontrar tal vez líneas ideológicas similares, y bueno, eso está cada uno de última encontrar ese tipo de conexiones. Y después lo que cada uno o cada una de las integrantes también estuvo y ha mencionado hasta ahora, los distintos tipos de cómo ha afectado también a la pandemia y las políticas comunicacionales a los diferentes espacios de la sociedad civil relacionados a los medios de comunicación, que han también que son parte justamente de la configuración de medios, pero propiamente dicho no es un estudio de audiencias, así que podamos dar cuenta linealmente de los consumos que puedan ser dirigidos a tal o cual lado, pero sí a cómo contextualmente se puede llegar a dar, eh, o se pudo haber llegado a dar en este caso el escenario electoral. Quería agregar a lo que estaban diciendo Copo y Felipe. Bueno, como ya dijeron ellos, bueno, no es algo que hayamos estudiado, pero sí que estamos trabajando ahora, o sea, no en esta etapa de ese informe, pero sí lo estamos trabajando ahora, que ya pasamos a hacer encuestas y otro tipo de trabajos. Pero sí, digo, ya en ronda de diálogo y de opiniones, ¿no? Y de hipótesis en todo caso, en mi
perspectiva, creo que sí, sin duda, por dos razones fundamentales. Porque las desigualdades en plural siempre contribuyen a, digamos, las desigualdades están atadas a percepciones de injusticia. Las percepciones de injusticia contribuyen a las desconfianzas, a las incertidumbres, a la desesperación, a los miedos, al debilitamiento de los lazos sociales en general. Creo que eso es un clima que se ha ido profundizando también desde la pandemia, no solo en lo comunicacional, pero también en lo comunicacional. Y en particular las desigualdades comunicacionales son particularmente relevantes porque sabemos, creo que todas quienes estamos aquí, que compartimos este campo de acción desde distintos lugares, digo, desde los gremios, los medios, la academia, el Estado, las organizaciones sociales, es el lugar donde se disputan las visiones sobre el tipo de sociedad en el que queremos vivir, sobre cómo hacemos para construir lo común, sobre cómo hacemos y cómo definimos esa vida en común, y ni hablar de ideas, valores, emociones. Entonces, creo que en ese nivel más de hipótesis creo que podemos decir con bastante certeza que sí. Doy la palabra a Miriam y luego a Silvana. Sí, a modo de reflexión y también un poco trayendo la pregunta que había compartido Tri, digamos, hay una fuerte preocupación. Yo también tengo una pertenencia dentro del sindicato de prensa, donde, bueno, es una caja de resonancia de lo que sucede en cada minuto a nivel de las condiciones laborales y lo que está pasando actualmente con la embestida que hay y la amenaza de privatización de los medios públicos, donde se articulan numerosas campañas de estigmatización nuevamente para desacreditarlos, la construcción de un clima persecutorio que se expresa concretamente en amenazas a trabajadores y de esos medios. Digo esto y recuerdo que durante el gobierno de Cambiemos, en el año 2015, del año 2015 al 2019, esto está reflejado allí en el informe, hubo también un fuerte avance, digamos, sobre los medios públicos. No nos olvidemos de los 354 despidos que hubo de la agencia de noticias Telam, de los recortes que hubo en la radio y la televisión pública, en el ARSAT y en el Sistema Nacional de la Televisión Digital Abierta. La precarización de las condiciones laborales, la centralización y el empobrecimiento de los contenidos, e incluso recuerdo que lo que sucede ahora, y seguramente a algunos de ustedes les ha llegado por estos días, del Ministerio de Género y de las Mujeres de Género y Diversidad, de que había material para bajar. Me acuerdo que en ese momento numerosos insumos y herramientas que había a disposición de la comunidad, que eran muy empleados por docentes, fueron borrados, digamos, de las páginas oficiales. Digo, bueno, viene un tiempo para andar de modo precavido, de modo alerta y que también recuerdo, porque hace algunos días se pasó una experiencia de Tiempo Argentino, de la cooperativa Tiempo Argentino, acá en Córdoba, un documental que ellos han hecho, que uno de los mayores embates hacia represivos en un medio de comunicación se dieron en el año 2016, una experiencia sin precedentes dentro de estos 40 años de democracia, que fue cuando la policía ingresó a tiempo y bueno, reprimió a sus trabajadores. Traigo este tiempo que parece lejano en la pandemia de por medio, pero bueno, hoy el embate sigue siendo tan feroz y sin siquiera, bueno, haber
al menos es a nivel enunciativo, sin siquiera haber comenzado el nuevo periodo del presidente elegido por las y los argentinos. Nada más. Gracias, Silvana. Silvana. Bueno, gracias a quienes se conectaron también y nos acompañaron en esta primera etapa de la construcción del informe. Como decían los compañeros y las compañeras, el informe está armado sobre datos públicamente, digamos, que están disponibles públicamente. Entonces, en función de eso, nosotros fuimos haciendo cruce de análisis de datos y sacando algunas conjeturas que ahora estamos avanzando en la etapa de entrevistas. Y pensando en este trabajo, algo que decía Felipe y conectado a lo que decían Sole y la pregunta que nos dejaron en el chat, uno de los datos con los que nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, fueron la cantidad de concursos simplificados o no que hubo para las radios FM, incluso algunos concursos que tienen que ver con la regularización de esas radios, si tenían permiso precario, si tenían alguna resolución previa del CONFER, digo, medios preexistentes. Pero la mayoría de esos concursos se organizaron en lo que se llaman zonas de no conflicto. Es decir, el trabajo sobre la regulación que hizo el ENACOM también estuvo puesto donde no había ningún interés para tocar. Y muchos de los medios, y ahí hago uso de mi doble pertenencia, en relación a los medios que estamos en sí en zonas de conflicto, ya sean comerciales, sin fin de lucro, incluso puede haber algunos públicos que todavía no terminan de tener el trámite de su licencia. Bueno, eso está ahí como todavía no es algo que el ENACOM trabaje. Entonces eso también profundiza las desigualdades, digamos. Durante la pandemia se llamaron a muchos concursos, pero donde no significó tocar ningún interés, sobre todo de los privados, y de los privados hegemónicos que conocemos. Particularmente en Mendoza se suspendió un concurso de televisión este año y el Ente Nacional de Comunicaciones solamente alegó a que tiene más ofertantes que espectro disponible, digamos, cuando no abrió el concurso y no sabía supuestamente cuántas carpetas iban a presentar. Entonces, eso en este contexto también deja muchos medios en una situación muy endeble, digamos, que es de un gris enorme y que no se sabe cómo van a avanzar en términos de esto, todo lo que está fuera de la ley o todo lo que está dentro de la ley, digamos, en palabras del presidente electo. Eso ha sido un dato que nosotros relevamos y que trabajamos y que lo pusimos en el informe y que no es menor, porque digo, hay un reclamo ahí para seguir haciendo que es, si no se tocan intereses, tampoco se puede avanzar en muchas situaciones, digamos, de desigualdad que preexisten y que se profundizan en este contexto. Después otra cosa para aportar, que también trabajamos en el informe, es la importancia de la resolución 4 de jefatura de gabinete, que eso habilitó el ingreso de los medios lucrativos sin fin de lucro a la distribución de la pauta oficial, digamos, como oferentes de servicio. Insisto en esto porque no es un subsidio y no es una distribución que el Estado debería hacer discrecional, sino que debería reconocer sujeto de derecho que ofrecen un servicio al Estado. Y ahí lo que encontramos sí es una desigualdad muy grande, como decía Bianca, pero una posibilidad de ingreso a un fondo que debería ser más democrático, pero que por primera vez en la historia medios no registrados y medios sin licencia sí pudimos entrar. Y eso ha sido cuantitativamente diferente, aunque la distribución, insisto, es sumamente desigualitaria. Y ahí, bueno, estamos avanzando en el tema de entrevistas y un poco más hacer un análisis cualitativo de cómo eso impactó en todo el sector, pero que es algo que, bueno, que lo hemos puesto en el informe y que me parece que es como una de cal y una de arena, ¿no? Que se pudo ingresar, dependemos de una resolución, muchos medios, lo cual es muy endeble la situación, pero que nunca antes se había hecho y que en ese sentido habilitó otros procesos. Así que, bueno, ese es mi aporte. Gracias.
Gracias, Silvana. Antes de darle la palabra a Camila de Entre Ríos, quería leer una pregunta, un comentario que nos han dejado en el chat de Juan Carlos Argüello. Él es director de economist.com.ar, que es un medio digital de la provincia de Misiones. Dice, sobre este tema en particular, no solo hay que pensar en los medios públicos o estatales, sino en cómo involucrar más al sector privado desde las provincias, en acceso a la información y también en financiamiento, porque si solo pensamos en TELAM, pasarán los gobiernos y la desigualdad seguirá cada vez más profunda. Sí, ese es un tema que nosotros relevamos, digamos, sobre las dificultades que tienen los medios provinciales en el acceso a la información, pero también en la distribución de los recursos y la vulnerabilidad de los medios más pequeños o de los sistemas subregionales que dependen de esa discrecionalidad de la distribución de fondos públicos, pero también privados. La sostenibilidad del sistema, sobre todo en el sector cooperativo, pero también en los medios de pequeña escala, frente al avance de la concentración, en vez de atenuarse, se han agravado las tendencias. Ahora sí le doy la palabra a Camila. Estás muteada. Camila, que tenías la mano levantada. Camila Fernández, ¿me escuchás? Estás muteada. O no. A ver, hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Ah, bueno, pero sí, yo ahí lo tengo desmuteado. ¿Sí? Hola, ¿no se habla? Sí, nosotros te escuchamos Sí, bien. escucho. Bueno, te doy A la ver palabra ahí. que tienes la mano levantada. Hola, Sí, hola. sí, te ¿Ahora sí? escuchamos. Sí, Bien. Yo los escucho, ¿ustedes no me escuchan? Ah, bien, bien, bien. Ajá, bueno, perfecto. Bueno, no, mi comentario quedó quizás mi comentario quedó un poco atrasado porque venía en colación a la pregunta anterior y coincidiendo con Sole sobre la incidencia, ¿no? de todos los problemas en la agenda nacional, pero tiene que ver también con esta intervención que hace en el chat Juan Carlos, que si bien nosotros no hicimos un estudio de audiencias, ¿no? Sí tenemos un diálogo permanente con la teoría y sabemos que uno de los efectos de la centralización y de la concentración es la unificación de las líneas editoriales, la desatención de los temas locales y que contar también con esta evidencia a partir de una investigación que se hizo en casi todas las provincias del país nos permite pensar en la importancia de políticas públicas que se orienten o que estén destinadas a promover a los medios locales ante esta situación que, bueno, que no solamente es una opinión o que es algo que nosotros sabíamos, pero bueno, nosotros lo hemos confirmado, entonces creo que por ahí dialogando con la teoría algunas hipótesis ya se pueden establecer como para poder ir tomando otros caminos en la investigación o en recomendaciones para las políticas, y no solo medios públicos, sino que hemos visto que en pandemia, antes de la pandemia en realidad, desde la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, uno de los sectores que más licencias obtuvo son radios municipales a lo largo y a lo ancho del país, eh, sino también para promover al sector privado, ¿no? Que recién comentaba Copo, Rosario, con a las pymes, bueno, a las cooperativas, a los pequeños medios locales, para poder un poco revertir también este proceso de centralización. Pero bueno, remarcar esto, ¿no? Que dialogando con la teoría también llegamos a algunas hipótesis que permiten avanzar en otro tipo de estudios. gracias Camila.
Bueno, mientras se van sumando las preguntas y los comentarios, nuevamente quiero agradecer a todos los presentes que están aquí en el Zoom, que somos 51 personas, más también muchas personas que nos están siguiendo por el streaming. Nos acompañan acá trabajadores de medios, organizaciones del Estado, como la Defensoría del Público, delegaciones de NACOM, medios universitarios, sindicatos, medios digitales, medios gráficos, radios, trabajadores y también representantes de las distintas instituciones universitarias, de los equipos que conformamos la red. Así que nuevamente agradecerles por el tiempo y la disposición para este espacio de escucha, y reiterar que este evento está siendo transmitido por los canales de YouTube de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis, y por el canal universitario SAMA de la Universidad Nacional de San Juan, que nos están retransmitiendo la señal. Por el chat nos han dejado muchos comentarios, muchas felicitaciones y augurios por el trabajo realizado, así que muchas gracias. La idea justamente es por compartir y hacer disponible esta información. Copo, yo Sí, acá. Vos sabés que hablando de los concursos, y ahora que lo veo a Seba, por ahí lo podríamos invitar a que nos cuente sobre la experiencia de la mesa de trabajadores entre la Defensoría, el INTA y el ENACOM, que acompañó y acompaña todavía la regularización de muchas radios, principalmente algunas televisoras, sin fines de lucro en todo el país, digo, para por ahí plantear un poco este cruce entre sostenibilidad y re-regulación y desigualdad, y rescatar el trabajo de los compañeros y las compañeras, que bueno, que en este periodo, incluso en pandemia, ha sido súper importante. Seba. Gracias. Sí, hola a todas y a todos. Felicitaciones por el informe a todo el equipo. Gracias a Sole también por la invitación para participar de la presentación. Me parece que es súper útil tener toda esta información sistematizada, reunida y actualizada en un documento, no solo a quienes, bueno, desde la docencia trabajamos estos temas, sino también en otro lugar, además de la docencia, como trabajador estatal en todo lo que tiene que ver con el diseño y la ejecución e implementación de todas las políticas públicas destinadas al sector de los medios comunitarios, populares, alternativos, indígenas, campesinos, bueno, no. ¿Ustedes lo escuchan? sí. No, parece que se cayó la conexión señal. porque se congeló. Así que mientras vemos si se reconecta, seguimos agradeciendo la presencia de colegas que nos acompañan. Bueno, Sebastián de la Defensoría, también de distintos colectivos, sindicatos, universidades, también Natalia Vinelli, que la vemos ahí, de las distintas universidades, colegas y docentes que se han sumado de San Luis, de San Juan, de Río Negro, de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, más, bueno, Misiones, obviamente, gracias también a los estudiantes y docentes que nos están acompañando en esta presentación. También tenemos colegas de medios de Brasil y de Perú que nos están acompañando, así que muchas gracias por participar en este espacio. A los compañeros también de la Radio Nacional en sus distintas delegaciones, a los medios
comunitarios, televisivos. Nos están dejando también muchos saludos, algunas personas que se tienen que retirar. Así que si hay algunas preguntas o comentarios más, una cosa que a mí me gustaría señalar, digamos, que por ahí tiene que ver con aspectos metodológicos, y es que esta sistematización de la información, digamos, exhaustiva, responde también a muchas dificultades en el ordenamiento de la propia información, lo que plantea un déficit o un desafío en cuanto al propio diseño de políticas, no solamente en cuanto al acceso a la información, sino a la propia composición del sistema. Y ahí ya vemos, digamos, que el principio de transparencia no se cumple, obviamente, como tantos otros de los principios normativos. Le doy la palabra a Natalia Vinelli, que quiere hacer un comentario, pregunta. No, bueno, obviamente estaba mirando el resumen ejecutivo para, bueno, conocer más la investigación y obviamente felicitarlas y felicitarlos por el trabajo, porque, digamos, siempre es necesario la construcción de dato duro para poder discutir sobre el derecho a la comunicación y sobre el rol de los medios comunitarios, que muchas veces las producciones como son más ensayísticas, entonces siempre que hay base de datos para poder pensar políticas públicas, plantear discusiones y ponerle carnadura, digamos, a la desigualdad que atraviesa este sector, me parece que es muy importante, y además creo que es una tradición de investigación que en el último tiempo muchos colectivos vienen impulsando, y sobre todo quienes integran este equipo de investigación, tanto desde la investigación como desde el hacer. Quería traerles como comentario nada más que creo que encastra con la investigación, y que estimo que seguramente en alguna parte de la investigación aparece, que tiene que ver con el derecho a la conectividad. Obviamente es lo que estuve impulsando en este último tiempo desde NACOM, programas de conectividad para barrios populares y para comunidades rurales y de pueblos originarios, entonces me queda como de formación, y en este momento de balance y cierre de la gestión obviamente aparece, pero sí como dato, que las redes comunitarias y las organizaciones sociales que lograron presentar proyectos de conectividad para desarrollar despliegue de fibra óptica en sus comunidades, siempre eran una radio, siempre eran una revista, siempre eran un canal de televisión, es decir, que ya primero se estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la comunicación para poder también abordar el debate y la discusión y el desafío de avanzar en el derecho a la conectividad, que está indisolublemente ligado y que durante la pandemia justamente fue una de las cuestiones que se puso en evidencia. Eso, digamos, me parece que es uno de los costados. Y el otro costado es que en esto, bueno, hace un rato Silvana hablaba de su doble pertenencia, imagínense la mía, que es como un trío mi pertenencia, ¿no? En este momento, digamos, creo que el hecho de haber trabajado, digamos, desde la gestión, desde el Estado, también permite ver algunos elementos que desde nuestra práctica cotidiana no los veíamos. Y en este sentido creo que es un desafío para las políticas públicas acompañar, impulsar programas de fortalecimiento y de capacitación junto con los programas de fomento, que eso es algo que, como se dijo acá hace un rato, ya se viene haciendo desde la Subdirección de Pluralidad de Voces del ENACOM, con la Defensoría del Público en la capacitación para presentarse a concursos, pero que, por ejemplo, en el trabajo que hicimos nosotras desde la Subdirección de Proyectos Especiales fue muchísimo más endeble, o sea, que estuvo planteado, pero inicialmente en el contexto de la pandemia y después la propia vorágine, tanto el laburo en los distintos espacios públicos, impidió que se pudiera llevar adelante. Y hoy nos encontramos con que muchas de las dificultades que tienen las organizaciones comunitarias para aplicar a estos fondos no son tanto del orden técnico o de la dificultad que la presentación de los proyectos pueda tener, sino que la primera dificultad sigue siendo como la de base, que es la de los papeles, tener la personería jurídica al día, tener los balances al día, o sea, en definitiva, las cosas que, digamos, requieren como menos expertise,
pero que requieren también la intervención de distintos organismos para hacer un acompañamiento, porque si no, las organizaciones más débiles van a seguir siendo más débiles en la medida que no tengan todo eso ordenado, y entonces obviamente las asimetrías y las desigualdades se van a profundizar más. Yo creo que esta es una tarea que desde distintos espacios y quienes son trabajadores y trabajadoras del Estado, me parece que es como un deber también planteárselo, cómo pelear por mayores niveles de presupuesto para ejecutar estas políticas de acompañamiento a las organizaciones sociales. Yo un poco lo que vi es que muchas veces hay una tendencia al diagnóstico. Yo creo que el diagnóstico está muy bien en la universidad, pero en el Estado no es el lugar del diagnóstico, es el lugar de la ejecución. Entonces me parece que ahí falta, digamos, ajustar un poco más los niveles de presión para poder tener financiamiento para llevar adelante programas de este tipo, ¿no? Que parece que eso es algo que la Defensoría siempre pudo hacer y bueno, tendremos que seguirla defendiendo frente a lo que se viene, pero que otros organismos bastante menos y que también es necesario que puedan tener su cuota de aporte para esto, porque sobre todo estamos hablando de zonas y regiones donde no llega nadie si no es la organización comunitaria, y creo que eso también pone el valor, el rol de los medios populares. Bueno, eso, y gracias por el informe y el laburo que hicieron. Gracias, Natalia. Ahora sí le vuelvo a dar la palabra a Sebastián Caneiro, que justo se cortó la comunicación. Perdón, ¿Estás? Coco, Seba, una cortita. Dale, Sole. Gracias. No, gracias, Nati. Lo único que quería decir breve es que laburamos lo de derecho a la conectividad, más vale, y en el próximo informe trabajamos derechos digitales y ahí laburamos en profundidad estas cosas que estabas mencionando, que es un laburazo que acompañaron ustedes. Obvio que no lo olvidamos. Y bueno, solo que ya no será funcionaria, pero les invitaremos, aunque estemos en otros roles. Y quería decir que comparto plenamente la visión de Nati sobre los roles de la academia, el Estado y las organizaciones, totalmente. Perdón, Seba, y gracias. Gracias, No, ahora no hay sí. por qué. Gracias, Sole. Bueno, ahí con esto que proponía Sil para que cuente brevemente, la propuesta fue acompañar desde estos tres organismos, también en articulación con las redes de los medios comunitarios, fundamentalmente ahí se articuló con Farco y con AMARC, el acompañamiento a las organizaciones comunitarias para que justamente pudieran presentarse estos concursos públicos simplificados que empezó a llamar el ENACOM en todos los puntos del país hacia 2021. Ahí lo que sucedió fue, no sé si recuerdan, que para el fin del gobierno de Cambiemos, eh, el ENACOM lo que hizo fue llamar a concursos públicos simplificados en algunos puntos del país donde no eran zonas de conflicto y por otro lado llamar a regularizar la situación legal de aquellas radios comunitarias históricas que habían accedido eh, a una legalidad precaria a través de fundamentalmente la resolución 753, que fue la que surgió a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2005, donde se derogaba el artículo 45 del viejo decreto ley de la última dictadura cívico-militar. Bueno, a partir de esos concursos que llamó para regularizar la situación de esas radios comunitarias históricas en esas zonas de conflicto, también se empezaron a llamar algunos concursos públicos simplificados, pero no en todos los puntos del país. Bueno, la administración del ENACOM con el Frente de Todos en 2021 y 2022 llamó a concursos públicos simplificados en los distintos puntos del país, entonces ahí se conformó una mesa que ahí me parece que es importante destacar que no fue una política que vino desde las cabezas de los organismos, ¿no? En línea con esto que decía Natalia hace un rato del rol de quienes tenemos eh, en el Estado como trabajadores y trabajadoras, sino que fue una iniciativa que vino desde las y los trabajadores de poder juntarnos desde los distintos organismos para poder acompañar de manera articulada a
los medios comunitarios, porque una de las cuestiones que nosotros habíamos visto también de manera crítica, sobre todo en el periodo de la AFSCA en su momento, es que el Estado llegaba de manera desarticulada a los, bueno, en mi caso, por el lugar que nos toca desde la línea de acompañamientos en la Defensoría, era a trabajar con los medios comunitarios, populares, alternativos, indígenas. Entonces, en ese marco empezamos ahí a trabajar, en este caso en particular, con las organizaciones comunitarias y populares para que pudieran acceder a la licencia sin fin de lucro. Y así entre 2021 y 2022 trabajamos con alrededor de 80 organizaciones. También con todas las dificultades que eso llevó la pandemia, ¿no? Porque todos esos procesos fueron acompañados de manera virtual. Capaz que la virtualidad también nos permitió poder llegar de manera masiva y de manera paralela a muchas de esas experiencias que a lo mejor, si lo hubiéramos querido hacer desde los distintos sectores del Estado, no lo hubiéramos podido hacer por bueno, la falta de recursos también que estuvo sufriendo en estos años por la crisis económica del Estado. Pero bueno, de esas 80, para que ustedes tengan una idea, de esos 80 proyectos que acompañamos en 2010, en 2021, 17 accedieron a su licencia sin fin de lucro y en 2022, 16 ya accedieron. De hecho, hoy en el boletín oficial se publicaron 2 nuevas licencias sin fin de lucro y 10 todavía esperan. O sea que si se completaran esas 10 que faltan, sacando la cuenta serían algo así como casi 40 radios accederían a su licencia sin fin de lucro, en lo que no son zonas de conflicto como bien señalaba Silvana hace un ratito. Lo que sí también nosotros vimos es que este último año no se llamó a esos concursos públicos simplificados, ¿no? Que el llamado a los concursos públicos simplificados fue hasta 2022. En 2023 se llamó apenas a un par de provincias, si no me falla la memoria, se llamó en Mar del Plata, en particular en Salta y creo que en La Pampa. Eh, pero bueno, nos parece que eso tiene que ser una política que tiene que el Estado volver a llamar con continuidad, como también nos parece que tiene que llamar con continuidad también a los FOMECA, que es un reclamo histórico del sector. No solo llamar con regularidad al FOMECA, sino llamar con regularidad a las líneas del FOMECA, sobre todo a las líneas más importantes, como son las líneas de equipamiento, de gestión, de producción radiofónica. Y ahí otro dato que me parece interesante, en lo que tiene que ver con licencias sin fin de lucro, y que lo detectamos es que, a diferencia capaz de lo que pasaba en AFSCA, que la mayoría de las radios comunitarias habían accedido a su licencia, a su legalidad, por artículo 49, que son las radios de baja potencia, ¿no? Que para que ustedes se den una idea, eh, tienen permitido transmitir a 10 kilómetros a la redonda. Con los concursos sin fin de lucro, la mayoría de las radios comunitarias pudieron empezar a acceder a licencias sin fin de lucro, no licencias de baja potencia, ¿no? Pudiendo acceder a la categoría E, que eso les permite transmitir en un radio alrededor de los 25 kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, en este informe tan importante que vuelvo a repetir, me parece que es un insumo y un instrumento súper útil para quienes investigan e investigamos el tema y también para quienes trabajamos eh, en el Estado. Bueno, lo que se hizo en estos años nos parece que fue algo fundamental, pero bueno, no se tiene que pensar, me parece, como un punto de llegada, sino a su vez como un punto de partida. Y con esto cierro. También el acceso a esa legalidad, a estas radios comunitarias, también lo que les permitió fue a muchas de esas radios por primera vez poder participar, por ejemplo, de los FOMECA de manera plena, ¿no? No ya como productoras audiovisuales, los cuales solamente les permitía acceder a equipamiento de manera restringida porque accedían a equipamiento solo para producir, sino poder acceder a equipamiento de manera plena para justamente acceder al equipamiento necesario para que transmitan esas radios. Y ni que hablar que varias de ellas también a partir de la fortaleza de la legalidad también han podido acceder a la pauta a través de TELAM, también en el marco de esta resolución que Sil mencionaba hace un rato. Eso para aportar. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y felicitaciones por el informe. Muchas gracias, Sebastián Janeiro, de la UBA y también de la Defensoría del Público,
el aporte y la precisión de esta información. Estamos llegando al final de nuestra presentación. Nuevamente agradecerles a todos los presentes por el tiempo y la disposición para escuchar, para aportar, para comentar, a todos los trabajadores de medios privados, públicos, gráficos, digitales que nos acompañan, representantes de sindicatos, de organismos del Estado, de la COM, de la Defensoría del Público, de las distintas universidades que nos acompañan en la conformación de esta red, de otras áreas del Estado, como de las áreas de educación, especialmente hay varios presentes de la Universidad de la provincia de Entre Ríos, del área de educación que están presentes. Muchas gracias por el acompañamiento y también porque muchos de los que están aquí han sido un aporte fundamental para que nosotros podamos estar en esta instancia de presentación de estos informes. Este trabajo se hace colectivamente gracias a la dedicación y el esfuerzo de numerosos trabajadores y con la disposición y ante la insistencia muchas veces para resolver las dificultades y los desafíos para acceder a la información, para poder sistematizarla y organizarla, que muchas veces, sobre todo en las escalas provinciales y municipales, no se encuentra estadísticamente organizada o con bases ordenadas, y entonces para poder recuperar esa información, y especialmente en la fase que estamos ahora, dependemos mucho de la colaboración de todos los actores que hacen posible que también la producción de conocimiento sea sostenida de un modo federal y que atienda justamente a ver las diferencias y las asimetrías que se dan en el interior profundo, no solamente en las áreas centrales, así que valoramos y agradecemos mucho la ayuda y que estén aquí. Le doy la palabra final a nuestra directora para ir cerrando un poco este evento. Gracias, Copo. Y bueno, solo quería agradecerles por haber estado, por acompañarnos, por pensar juntos, por el interés en el laburo y, como dije al principio, ojalá nos sirva de insumo para pensar estrategias en los distintos lugares donde estamos y colectivamente. Que la fuerza, la calma, la lucidez y la solidaridad nos acompañen. Y que sepamos mantenernos cerca como hasta ahora para que, como dicen en Brasil, nadie le suelte la mano a nadie. Abrazos muy grandes. Todos.